Trabajaremos alcance o radio de un cuantificador. En la fórmula bien formada para todo xa, A es el alcance del cuantificador para todo x. Y en la fórmula bien formada existe xb, B es el alcance o radio del cuantificador existe x. Si en la fórmula bien formada para todo xa, A es una fórmula atómica, A es el alcance del cuantificador. Ahora, si A es una fórmula bien formada y queremos que sea completamente el alcance del cuantificador, deberemos poner a A entre paréntesis. De igual forma, con la fórmula bien formada existe B. Veamos algunos ejemplos. Veamos en esta fórmula para todo x, M2 en xa implica no el predicado A3 en las variables x, y b. Fíjense en que después del para todo x hay un paréntesis y viene una fórmula bien formada. Entonces, toda esa fórmula que está en el paréntesis es el alcance del para todo x. Pero ahora, si perdemos el paréntesis, se ve parecida, pero no tiene el mismo alcance. El alcance del para todo x es simplemente el predicado M2 en xa. Veamos otros ejemplos. Si tuviéramos, por ejemplo, este predicado, para todo x, M2 en xa, no hay un paréntesis después del para todo x, por lo tanto el alcance de el para todo x es simplemente el predicado M2 en xa. Luego tenemos el predicado existe y, la fórmula bien formada existe y, no A3 en x y b. El alcance de ese existe y es el predicado no A3, no es predicado, es la fórmula bien formada no A3, x y b. Un caso más. Si tenemos esta fórmula que les planteo, donde después del para todo hay un paréntesis hasta el final, todo lo que va a continuación del para todo es el alcance de él. Y el alcance del existe y es la fórmula bien formada no A3, x y b. ¿Se entiende? Bien, veamos ahora a qué le vamos a llamar variables libres y variables ligadas. Si tenemos una fórmula bien formada en donde hay cuantificadores, vamos a decir que una variable x cualquiera, o sea, no la x en particular, sino una variable cualquiera, está ligada si es parte del alcance del cuantificador que lo precede y es la variable de ese cuantificador a la vez. Y una variable x va a ser libre si no está en el alcance de un cuantificador o si interviene en el alcance, no es la variable de ese cuantificador. Veamos algunos ejemplos. Si consideramos esta fórmula bien formada para todo x, con ese paréntesis que va desde el predicado M2, implica no el predicado A3 en las variables x y b, el alcance del para todo x era todo el paréntesis, pero dentro de ese paréntesis hay variables x y variables y. Las variables x están en el alcance del para todo, por lo tanto están ligadas, mientras que la variable y cumple lo que habíamos dicho, que no pertenece al cuantificador que lo precede, por lo tanto es una variable libre. Veamos otro ejemplo. Si tenemos una fórmula bien formada como esta, donde el alcance del para todo x es simplemente la fórmula bien formada M2 en xa, quiere decir que entonces esa primera x, la del predicado M, es ligada. Pero en la fórmula bien formada no A3, x y b, las variables x no están en el alcance del para todo x, por lo tanto es libre. Y la y no está en el alcance de nadie, entonces es libre. Veamos más ejemplos. Si vemos esta fórmula bien formada, vemos que el cuantificador para todo x, su alcance es nada más que el predicado M2. Y la variable x que aparece en ese predicado está en el alcance. Entonces es una variable ligada. Vamos ahora
vamos ahora a la fórmula bien formada. Existe y, no, A3, en X y B. ¿Qué sucede allí? La X no está en el alcance del para todo X del comienzo. Por lo tanto, ahora, como se las marqué con rojo, es una variable libre. Mientras que la Y sí está en el alcance de este existe Y. Por lo tanto, es una variable ligada. Vamos viendo las diferencias. Sigamos. Acá tenemos ahora, después del para todo X, un paréntesis que empieza desde el predicado M y termina hasta el final. Entonces, todas las X que aparecen están en el alcance del para todo X. Entonces, todas las X están ligadas. La Y está en el alcance del existe Y. Por lo tanto, la Y también está ligada. Entonces, todas las variables que aparecen son ligadas. Y no hay variables libres. Recuerden que A y B son constantes y de las constantes no hablamos nada ni de libres ni de ligadas. Bien, ¿a qué le vamos a llamar una fórmula bien formada clausurada? Es aquella que tiene todas sus variables ligadas, o bien es una fórmula que no tiene variables libres, como lo quieran ver. Veamos algunos ejemplos. En este primer fórmula bien formada, habíamos dicho que las variables X eran ligadas al alcance del para todo X. Y la variable Y no estaba cuantificada, por lo tanto era una variable libre. Si hay variables libres, entonces la fórmula no está clausurada. Veamos este nuevo predicado. Fórmula bien formada. ¿Qué pasa ahora? Todas las variables X están en el alcance de el para todo X, por lo tanto están ligadas. Y la variable Y está en el alcance del existe Y. Por lo tanto, esta fórmula tiene todas las variables ligadas, no tiene variables libres. Por lo tanto, este sí es un ejemplo de una fórmula bien formada clausurada.